Muy buenas noches a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica del Colegio de Nefrólogos de México. Soy la doctora Laura Basagoitia y tendré el gusto de moderar esta sesión titulada ¿Qué sabemos hasta ahora sobre nefroprotección, el uso de los SGLT2, los agonistas GLP-1, finerenona, en la enfermedad renal crónica diabética y no diabética? Sin duda creo que hoy estamos viviendo una de las etapas más importantes y transformadoras de la nefrología moderna, por lo cual estos tres grupos terapéuticos están cambiando nuestra práctica clínica diaria. Para ello tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval. Es conocido por todos nosotros, médico internista, nefrólogo, adscrito al Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, SNI Nivel 2. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto escucharte y contar con tu experiencia y conocimiento en estos temas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches a todos los que están conectados ahorita. Antes de iniciar, un agradecimiento a la mesa directiva del colegio, ¿no? Que pues me dan la alegría de poder estar con ustedes y compartir algunos temas de este cambio tan excitante que se ha dado recientemente en el tratamiento de las enfermedades renales. ¿Qué sabemos hasta ahora? Y mi nombre es Juan Carlos Ramírez Sandoval. Un gusto estar aquí presentando con ustedes. Esta es mi declaración de intereses. Vamos a dividir esta plática en cuatro puntos. La primera es algo que se llama la narrativa actual o algo que le han querido copiar a los cardiólogos de los conceptos de cuatro pilares. Esta imagen que están viendo ustedes son recortes viejos de la década de los 90, inicios del 2000, en donde se pugnaba que había problemas en salud que eran de todo mundo. Y la primera enfermedad que tuvo este tipo de abordaje en este siglo, sin duda alguna, fue el tratamiento del VIH. Aquí podemos ver cómo un fuerte activismo social llevó a políticas públicas que mejoraron la salud de estas personas, ampliando los medicamentos y permitiendo el acceso universal. Es impresionante que hasta el 2025 se reconoció por parte de la OMS que la promoción de la salud renal y el fortalecimiento de la prevención y el control de la enfermedad se podían reducir con actividades. O sea, ustedes imagínense la brecha que existe ahorita para que hasta 2025 se haga la declaratoria oficial. Hemos llegado tarde y nos está atacando esta pandemia de enfermedad renal. Entonces, ¿por qué ha salido este nuevo pronunciamiento de la OMS? Mucho tiene que ver con nuevos tratamientos, de los cuales les voy a platicar ahorita, y que probablemente en varias pláticas, algunas de origen académico, algunas financiadas por la industria, le han llamado cuatro fantásticos, tratando de copiar este marketing de mercadotecnia que ha tenido mucho éxito en el tema de falla cardíaca con los especialistas de cardiología. Así, para quien es fanático de los cómics de Marvel y le gustan los Cuatro Fantásticos, entonces ya sabe si tiene un paciente con falla cardíaca, pues la idea es que, por lo menos si esta falla cardíaca es de fracción de expulsión reducida, tenga una combinación de medicamentos que son los que ven en la diapositiva. Ahora, la pregunta aquí es si esto aplica para nuestro campo y particularmente para el campo de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2 o causada por la diabetes tipo 2, como algunos otros autores le llaman, probablemente sea en donde más avanzado el campo y habitualmente hemos escuchado esta leyenda. Todo paciente que tiene enfermedad renal crónica con alto riesgo renal debe de tener un YECA-WARA2 a dosis máxima tolerada, es decir, un bloqueo de angiotensina y aldosterona, un ISGLT2, si este riesgo es alto, un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, y particularmente desde hace un par de años con los resultados del estudio FLOW,
agregar un agonista del GLP-1. Esto ha hecho que el campo tenga muchas dudas y voy a platicar ahorita de estos medicamentos en particular, pero quiero hablar que recuerden que esto de los cuatro fantásticos o cuatro columnas o cuatro pilares, realmente los pilares son un poco más amplios y yo creo que nuestra obligación como nefrólogos es decir, tenemos nuevas terapias, terapias innovadoras, terapias que modifican el riesgo cardíaco, el riesgo cardiovascular, el riesgo de llegada a diálisis, pero estas terapias fueron probadas en ensayos clínicos que tienen cierto tipo de tratamiento. Y en esta diapositiva, generada con inteligencia artificial, ahorita en la época de las diapositivas creadas por inteligencia, más o menos trata de ver eso. Yo construyo mi tratamiento con los cambios del estilo de vida. O sea, estas terapias innovadoras funcionan en pacientes que tienen cierto control metabólico, dieta y cierta prescripción de ejercicio. Y en estas terapias innovadoras, o sea, lo que queda claro son dos cosas que muchas veces se olvidan. Y uno es el apropiado control de la presión arterial. En el tema de enfermedad renal crónica, por lo menos con diabetes, se ha planteado en diversas guías tener presiones arteriales de menos de 130-80. Y si es posible, y particularmente si el paciente no tiene diabetes, tener presiones arteriales menores de 120. Y la segunda cuestión es que entre más temprano se inician estas terapias más efectivas, y cuando tú empiezas una terapia temprana, no hay una terapia tan efectiva como el uso de las estatinas de alta potencia, como por ejemplo atorvastatina o algunas otras esquemas combinados. Este régimen con estatina y control de la presión arterial muchas veces está apoyado por otra terapia, particularmente en diabetes, que es un control adecuado de la hemoglobina glucosilada, y muchos de estos estudios se han realizado en pacientes que tienen metformina, particularmente cuando la tasa de filtrado es arriba de 45, que es una gran cantidad de participantes, estado de base esta metformina. Y ustedes pueden ver cómo surgen las terapias innovadoras, el inhibidor de ISGLT2, los agonistas de GLP-1 y los antagonistas no mineralocorticoides, particularmente finerenona, que fue el que ha recibido la aprobación y tiene una aprobación muy alta en la última actualización de CADI. Ahora, muchas de estas terapias, la segunda regla es que parten del concepto que nosotros en medicina buscamos de coherencia, un principio de causalidad. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de diabetes, si tú dejabas un tratamiento para diabetes, lo que buscabas a veces era que mejorara el síndrome metabólico, muchas veces que hubiera algún subrogado del control glucémico, la disminución en la cifra de hemoglobina glucosilada. Pero ahorita la tendencia es que estas terapias y las terapias que vamos a hablar hoy se siguen reflejando en disminución del riesgo de enfermedad renal crónica y en la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Existe algún ensayo clínico actual en donde se hayan probado en diversos grupos y en diversas combinaciones para pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea asociada a diabetes o sin diabetes, las cuatro terapias, tres terapias, dos terapias? Probablemente en 10 años vamos a estar hablando de esto. Pero si uno hace un análisis actuarial, como está en esta publicación de Nguyen con Guido Hirschsprung, más o menos la tendencia, la señal, la predicción estadística del modelo es la siguiente. Cada una de estas estrategias, cada uno de estos nuevos medicamentos disminuyen los riesgos y disminuyen los riesgos tanto renales como los riesgos cardiovasculares. Probablemente los que estén a la cabeza por la potencia, por la disminución del riesgo, por su utilidad en pacientes sin diabetes y particularmente también sin albuminuria, como veremos en un momento, son los ISGLT2. Un ISGLT2 disminuye en consenso en todos los estudios, ya sea canaglifosina, dapaglifosina o empaglifosina, el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica un 37%, un hazard ratio de protección de 0.63 y, y la protección de muerte cardiovascular en 17% en pacientes con diabetes y sin diabetes. Semaglutida aplicado como el medicamento cardinal en los agonistas del receptor GLP-1, 14%, disminución de muerte cardiovascular, 14%. Antagonistas no esteroideos, particularmente finerenona, 23% y 10% para muerte cardiovascular.
Lo interesante de esta presión es qué pasa si sumas medicamentos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente de alto riesgo y sumo un ISGLT2, sumo un agonista de GLP-1 o sumo un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo? Y el primer concepto, y esto parece ser que así se está reflejando ya en los ensayos de vida real, es que las terapias son aditivas. Se suma la reducción del riesgo. Por ejemplo, si yo sumo un agonista de GLP-1 con el antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, la disminución de enfermedad renal crónica 34%, muerte cardiovascular 23%. Y ese GLT2 con el agonista de GLP-1, pues es una reducción que la gente realmente se pone muy optimista, muy feliz, 46% para enfermedad renal crónica, 28% para muerte cardiovascular. Y ese GLT2, aunado a finerenona, 51%, 25%. ¿Qué pasa si se suman las tres? Una disminución del riesgo del 58% para progresión de enfermedad renal crónica y 35% para el riesgo de muerte cardiovascular. Este es un análisis actuarial, es una predicción, pero la evidencia con la cual se tiene y de la que partieron los estudios y los subgrupos de pacientes que usaban combinaciones es sumamente prometedora. Entonces, hablemos de algunos conceptos vigentes, nuevos, y empecemos por las moléculas. Primer punto, ISGLT2, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. En Alemania, Joseph von Mering, de la realeza alemana, un varón, fue de los primeros que describió una glifosina, particularmente una glifosina que era sumamente potente, que inhibía todas las tipos de cotransportadores sodio-glucosa, tanto uno como dos como tres, que se llamaba fluoricina. Y este medicamento, que en un momento donde no existía la insulina, no existían todavía las sulfonilureas, se empezó a convertir el estándar de tratamiento en diabetes en muchas partes del mundo. Y para mediados de siglo empezaron a brincar casos de cetoacidosis diabética mortal, como pueden ver en la diapositiva. Y estas fluoricinas entonces fueron canceladas y mandadas al cementerio. Años después resurgieron los estudios con las moléculas que ustedes conocen, pero uno de los conceptos fundamentales es qué tanto tiene que ver esta cetoacidosis asociada a las moléculas y qué tanto tiene que ver con el funcionamiento actual y la prevención que estamos viendo con estos números que de forma serendípica encontramos en los nuevos ensayos. Voy a mostrarles esta hipótesis, particularmente sobre cómo el ISGLT2 simula un estado que se llama un estado de deshidratación y de exceso de consumo de sal, ¿no? Y lo que pueden ver aquí en la diapositiva es dos especies, anfibios y poiquilotérmicos. Aquí están viendo en la caricatura donde estoy poniendo el marcador, el pez pulmón. Este pez pulmón no lo conocemos en México, está en África. Es un pez que literalmente nada en el lodo y que sobrevive muy bien las altas temperaturas y la deshidratación. Tenemos un mamífero homeotérmico como comparación. Y lo que ustedes pueden ver son diversas condiciones ambientales en estas especies. Cuando la energía disponible, el agua libre disminuye y la deshidratación se va montando, ustedes pueden ver que existen cambios metabólicos claves en el mamífero, como por ejemplo el cambio en la ingesta de energía, en la ingesta de agua o el cambio energético. Estos estados de deshidratación con alto consumo de sal, que son prácticamente lo resiste muy bien la rana, lo resiste muy bien este pez pulmón y el mamífero no lo resiste. Generalmente están causados por dos mecanismos adaptativos. Uno de ellos tiene que ver con la acumulación y producción de urea por parte del riñón cuando está expuesto a estos eventos de deshidratación. Pero uno de los más importantes tiene que ver con un switch metabólico en el cual la glucosa deja de ser el principal factor de energía y el factor de energía se convierte en los cuerpos cetónicos. Aquí en la diapositiva, entonces ustedes están viendo, donde estoy poniendo ahorita el marcador, pueden observar en la flecha cómo primero existe una adaptación renal, una acumulación, mayor transporte de urea en la médula,
Esta urea, ustedes pueden ver cómo se acumula, cómo se transporta, cómo tiene un efecto por la hormona antidiurética, pero pueden ver que a nivel de hígado y a nivel de músculo, la ausencia de glucosa empieza a generar que varios de los aminoácidos que son capaces de producir glucosa, como por ejemplo alanina, empiecen a ser la principal fuente de energía. Haciendo esta analogía, entonces estos altos estados de deshidratación, de baja consumo de energía, de pérdida de glucosa y de estar básicamente con dietas muy saladas, es lo que simula en el metabolismo los ISGLT2. Un sujeto que empieza a aumentar la excreción de glucosa tiene que generar mayor urea, su metabolismo cambia, ya no hay glucosa disponible, y entonces requiere aminoácidos glucogénicos, aminoácidos cetogénicos como la alanina y algunos aminoácidos de algunos lípidos de cadena larga que son la fuente principal de energía. Este cambio, este switch metabólico que ocurre, que a veces ha querido ser simulado con esto de las dietas ceto, ¿no? O los periodos de ayuno muy prolongados, están demostrados que mejoran la función, la contractilidad, literalmente hacen que la bomba, el corazón, la circulación funcione mejor. Y a nivel renal generan un cambio, un switch en la generación de gluconeogénesis y en el aumento de la urea. Esto, en términos generales, es muy importante porque muchas veces la nefrona se adapta al efecto del ISGLT2, el efecto diurético, la pérdida de volumen, la glucosuria, la pérdida de sal, en varios estudios clínicos que por cuestiones de tiempo ahorita no les voy a demostrar. Normalmente la nefrona se defiende y al tercero, cuarto, quinto mes, varios de estos eventos disminuyen. Por ejemplo, un ISGLT2 aumenta la calciuria, un ISGLT2 aumenta la excreción de sal, pero esto generalmente ocurre durante los primeros días o semanas y en vida real, después de varios meses, estos efectos diuréticos del ISGLT2 se pierden. Entonces, una de las teorías por las cuales el ISGLT2 funciona, lo pueden ver en la diapositiva en el panel B. Muchas de las células presentan estos transportadores de glucosa en condiciones de estrés, en condiciones de daño, y la privación de este transporte de glucosa intracelular generalmente hace un switch metabólico para que disminuyan mediadores inflamatorios y se muestran los desenlaces que observamos. Recientemente, el grupo de Oxford, llamado SmartC, tiene una publicación en JAMA, en donde dicen, saben, el ISGLT2 lo hemos destinado principalmente en dos tipos de población, en dos tipos de objetivos. El control glucémico y el segundo en pacientes con alto riesgo cardiovascular, particularmente falla cardíaca y particularmente gente con proteinuria. Ellos realizan este metaanálisis, el cual está disponible en JAMA de este año, y hacen un hallazgo que debemos de tener en cuenta porque probablemente va a cambiar guías de práctica. Las guías PRONAM acaban de aparecer en México y habría que considerar lo que dice la evidencia. ¿Qué dice esta diapositiva? Si hago un metaanálisis, ya sea en personas con diabetes y sin diabetes, pues vemos lo que todos conocemos. El riesgo de lesión renal aguda, de hospitalizaciones o de muerte disminuye con el ISGLT2 tanto en diabetes como en sujetos sin diabetes. Obviamente en sujetos con diabetes es donde está la mayor cantidad de estatus clínico, ¿no? De estudios clínicos, la mayor cantidad de participantes y existe una mayor precisión y una mayor tendencia estadística observada. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si estos medicamentos se utilizan con gente que tiene albuminuria y albuminuria particularmente menor de 200 miligramos, que es varias de las guías generalmente han usado esto como punto de corte para decir es el momento en el cual debes de usar un SGLT2? Entonces, en la diapositiva ustedes están viendo el caso de diabetes. Sujetos que tienen albuminuria menor a 200 tienen la misma disminución del riesgo en la progresión de enfermedad renal, en los eventos de lesión renal aguda y hasta los de hospitalización y muerte. Y esto considerando que muchos de los ensayos no tienen estos tipos de sujetos, varios de los que son aquí analizados. Si vemos en las personas con diabetes,
podemos ver cómo el efecto en la progresión de enfermedad renal crónica no se observa, pero con unos intervalos de confianza muy amplios. ¿Por qué? Porque no existen o son muy pocos los ensayos analizados en este consorcio en donde se hayan reclutado a sujetos con enfermedad renal crónica y albuminuria menor a 200. Pero si observamos cómo es la tendencia, es muy probable que el ISGLT2 tenga estos efectos protectores independientemente del efecto de la albuminuria. Las combinaciones son potentes, pero sin embargo los ISGLT2 siguen siendo la punta de lanza, siguen contando cada vez más evidencia y la evidencia en vida real es muy importante. Este análisis que están viendo ustedes es un estudio de vida real en donde usuarios de sistemas médicos en Estados Unidos con receta en mano fueron analizados. Sujetos que reciben SGLT2, sujetos que reciben agonistas del GLP-1 o que reciben combinaciones. Lo que pueden ver es que la tasa de incidencia, por ejemplo, de eventos de falla renal, haciendo este como tipo de ensayo clínico, es un ensayo clínico en vida real, el paciente va a la farmacia, se hace un análisis y se ve el paciente que lo recibió y luego aquellos que combinaron o cambiaron. Entonces, si uno hiciera una intención a tratar, así estadístico, podemos ver, por ejemplo, que la incidencia de eventos de falla renal, ¿no?, con el ISGLT2 resulta ser aplastantemente inferior, aún con todos los efectos metodológicos que pueda tener este tipo de diseño, es francamente menor comparado con un agonista GLP-1. Si hacemos un análisis por protocolo, o sea, quién realmente estuvo tomando el medicamento, quién se surtió de las recetas, quién la recibió durante todo el tiempo, pues los hallazgos son más o menos los mismos. La tasa de incidencia de eventos renales, 0.96, observada con una tasa de eventos de 150 un evento en 155,000 pacientes comparadas con las del agonista GLP-1. La segunda señal que tenemos es que la combinación parece ser aditiva, pero en esta escala de evidencia que ahorita tenemos, queda muy claro que el ISGLT2, por lo menos para enfermedad renal crónica, y voy a decir algo ahorita, enfermedad renal crónica con o sin proteinuria, probablemente sea el medicamento que tenga efecto. Hay algunas poblaciones en las cuales todavía los ISGLT2 no han sido probados, pero cada vez salen algunos ensayos que empiezan a demostrar utilidad, como el caso de enfermedad renal poliquística. El bloqueo, el segundo pilar, si se dan cuenta, tiene que ver con el bloquear, en cierta forma, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si se dan cuenta, en las bases, en los pilares, es un control de la presión arterial y usar un YECA o ARA2. Suena pleonasmo, pero no, porque una cosa es controlar la presión, pero la otra es hacerlo con un YECA o ARA2. Sin embargo, esta vía a veces parece redundante y pues hay que recordar, por lo menos desde el punto de vista mecanicístico, como un sistema hormonal, que esta ha sido una de las claves, uno de los pilares, particularmente en el área de nefrología, en la cual la producción de renina por diversos estímulos activa la generación de angiotensinógeno. Este angiotensinógeno tipo 1, al estar en contacto con la enzima convertidora de angiotensina, que muchas veces en su mayor cantidad se encuentra en el endotelio pulmonar, genera angiotensina tipo 2, y esta angiotensina tipo 2 generalmente tiene que ver con la secreción de aldosterona, que tiene sus efectos. Te pones hipertenso, retienes sodio, ¿no?, pierdes potasio, genera vasoconstricción arteriolar, hay secreción de la hormona antidiurética. Cuando usamos un YECA o ARA2, en cierta forma bloqueamos la ruta, la vía intermedia. También hay un sistema local, parácrino, del cual no estoy platicando ahorita, y de los receptores que hemos escuchado los últimos 30 años en nefrología. Pero uno de los cambios cardinales que ha habido es la terapia sumatoria de bloquear el receptor mineralocorticoide y probablemente en un tiempo muy corto bloquear la generación de aldosterona y de angiotensina tipo 2. Entonces, en esta revisión muy reciente del New England, ustedes pueden ver cómo estos conceptos siguen vigentes, cómo algunos de estos medicamentos fallaron y algunos de estos medicamentos se encuentran en fase de prueba. Probablemente los medicamentos más importantes que ahorita contamos aparecen en la diapositiva y los voy a marcar con la flecha. Inhibidores de la enzima convertidora angiotensina
o los ARA2. Las guías, la evidencia, los metaanálisis no muestran superioridad de uno sobre el otro. De hecho, si uno ve un poco la señal, hay más evidencia con los YECAS que con los ARA2, pero bueno, en términos generales, se considera que un paciente debe recibir la dosis que pueda alcanzar y la dosis máxima que pueda tolerar. Los inhibidores directos de la renina, que desafortunadamente los ensayos con alisquirén no funcionaron. Y después tenemos bloquear la última parte de la vía donde estoy marcando, el receptor mineralocorticoide. Por mucho tiempo tuvimos espironolactona y eplerenona, tienen malos desenlaces, y después surgió finerenona y vendrá vancirrenona, que parece ser que tienen una señal similar. Estos antagonistas no esteroideos, entonces se han vuelto punta de lanza en el tratamiento para pacientes que tienen alto riesgo cardio-reno metabólico. Y en la diapositiva, ustedes pueden ver la glándula adrenal, podemos ubicar la zona glomerulosa, la zona externa, y quiero llamar su atención por una enzima que se llama la citocromo 11 beta 2. Esta enzima, que tiene su prima hermana, que es la citocromo 11 beta 1, por mucho tiempo fue objetivo para tratar de inhibirla. Desafortunadamente, si tú inhibías la 11 beta 1, era mala idea. Dejabas de producir cortisol y esos pacientes literalmente se comportaban como si tuvieran un Addison. Surgieron nuevas moléculas y así en 2021-2022 empezaron a surgir los ensayos clínicos para los inhibidores de la síntesis de aldosterona. ¿Qué pacientes van a requerir inhibidores de síntesis de aldosterona? ¿Quiénes van a requerir bloqueo del receptor mineralocorticoide? Esto es una historia que está en progreso, pero les enseño algo de la evidencia que tenemos con estos avances, ¿no? El primero tiene que ver con lo siguiente. Si somos nefrólogos, si somos personas profesionales de la salud que atendemos a pacientes con cierto grado de enfermedad renal, usar espironolactona, que en la lógica uno diría, bueno, pues es un bloqueador del receptor mineralocorticoide, Juan Carlos Ramírez habla que todavía esto es vigente. Desafortunadamente, espironolactona es un medicamento de vida media muy larga, no selectivo en cierta forma, de gran potencia, que tiene una gran selectividad por el tejido renal y que por lo menos en 3 grandes ensayos clínicos recientes nos llaman la atención para decir no los utilice. En la diapositiva ustedes están viendo el estudio BARAC-D. Es un estudio no financiado por la industria farmacéutica con 1.372 pacientes y que la idea era utilizar espironolactona en dosis de 25 miligramos, 12.5 miligramos en pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría de ellos en G3B. Los resultados los pueden ver. Es un resultado prácticamente negativo, pero una gran cantidad de hiperpotasemia, una gran cantidad de pérdida de la función renal. La proteinuria, los cambios en la albuminuria fueron no significativos. Y algo que ocurrió es que la mayoría de los pacientes que iniciaban el protocolo tenían que salir del estudio porque presentaban o pérdidas muy graves de la función renal o albuminuria. Esto también se vio, por ejemplo, en falla renal avanzada. En el estudio Alchemist, el uso de espironolactona en pacientes anúricos, en falla renal, que dirías, bueno, ya no tiene tanto riesgo de tener hipercalemia, tuvo un resultado negativo en este estudio pragmático. El estudio Achieve, otro estudio para el uso de espironolactona y con el objetivo de disminuir muerte cardiovascular, hospitalizaciones, totalmente negativo. Entonces, no sabemos todavía si esto es una cuestión de la dosis, si es una cuestión de los diseños. Por allí algún grupo japonés dijo es que están equivocados con la dosis de espiro, tiene que ser mucho más baja en falla renal y mostraron este estudio en donde trataba de disminuir algo la proteinuria y tenía cierto beneficio. Pero lo que sí queda claro es que por el momento las terapias permitidas, particularmente para enfermedad renal crónica, asociadas a diabetes y que son las que contamos en la actualidad, son estos 3 medicamentos innovadores, siempre en suma de un YECA o ARA2 y los otros mecanismos de control de los cuales platiqué. Uno de los puntos ahora, entonces, si ya sabemos que funcionan, que protegen, que disminuyen el riesgo, es cómo iniciarlos, cómo tratar a un paciente que tiene albuminuria, que tiene falla renal, y mucho de la discusión ahora es qué tan rápido dejarlos, qué tanto sumar. En esta diapositiva ustedes están viendo algunos abordajes.
No es que alguno esté bien, alguno esté mal. Si a alguien le gusta la investigación, tal vez sea ahora de nuestro medio probar, seleccionar qué tipo de pacientes, pero quiero que vean las diferentes lógicas. En uno, un abordaje tradicional. Yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, tiene diabetes, llega a mi consulta justo el YKWAR2. Veo la respuesta. Después, agrego el ISGLT2. Después, si no hay una mejoría, agrego finerenona o algún otro antagonista del receptor mielocorticoide no esteroideo. Y si el paciente tiene algo de adiposidad, o si es un índice de masa de más de 27, o si creo en los resultados de algunos estudios nuevos que vamos a ver, pudiera ser que sumara hasta el final el agonista del GLP-1. Hay otros abordajes que pueden ser más acelerados. Alto riesgo, mucha albuminuria. En menos de 10 meses, en consultas subsecuentes, dejar las terapias e irlas sumando, aditivas, hasta lograr el control, particularmente de la albuminuria, que es el mecanismo ahorita, el subrogado temprano con el cual nos guiamos. El otro tiene que ver con un abordaje de secuenciación rápida. Yo tengo un paciente que tiene una albuminuria alta, una albuminuria de más de 100, más de 150, más de 200, con diabetes, que tiene un YKA2 y decido iniciar concomitantemente el mismo tratamiento. Para estos estudios, para estos tipos de abordaje, tenemos recientemente la publicación del estudio Confidence, en donde se hicieron la siguiente pregunta. Si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene alto riesgo con albuminuria importante, ¿qué pasa si yo inicio un ISGLT2? ¿Qué pasa si yo solo inicio finerenona? ¿O qué pasa si inicio los dos al mismo tiempo? En esta diapositiva, entonces, ustedes están viendo la disminución en mínimos cuadrados de lo que ocurre con las terapias. Lo que queda claro es que estas terapias inicialmente tienen un efecto hemodinámico impresionante, un efecto que disminuye la albuminuria, y que esta albuminuria, en el grupo que usa las combinaciones, tiende a ser significativamente mayor comparado cuando solamente dejas el ISGLT2 o finerenona. Esta disminución después de 180 días es de 52% en el grupo que está combinado, 32% en el grupo que utilizó finerenona y 29% en el grupo que utilizó empaglifosina. Suspendes la terapia y la albuminuria regresa probablemente a los rangos que estaban previos a la terapia. Son tres conclusiones que uno puede sacar de esta gráfica. La primera es que iniciar el medicamento al mismo tiempo en pacientes bien seleccionados con albuminuria importante tienen una mayor reducción de la albuminuria. Segundo, es que son medicamentos que tienen que ser usados de forma crónica y sostenida, porque no de forma muy aguda, si se utiliza por poco tiempo y se suspenden, generalmente hay un rebote y se regresa al mismo estadio inicial. El estudio Confident, ¿no?, que es del inglés confianza, literalmente te da la confianza para decir, en general, puedo utilizar terapias concomitantes si yo selecciono a un paciente que tenga alto riesgo y con una alta tasa de probabilidad de disminuir albuminuria, que al final eso es nuestro subrogado principal como predictor de deterioro de la función renal. Oye, Juan Carlos, ¿y no será que se ponen mal? Se ponen muy mareados, baja mucho la presión. Bueno, esta es la gráfica del cambio de la presión arterial. Ver cómo al inicio los tres grupos inician más o menos con la misma presión arterial sistólica y en promedio la mediana de disminución 7.4 milímetros de mercurio con el grupo combinado, finerenona 2.9 y empaglifosina menos 3.7. O sea, la terapia concomitante es un antihipertensivo, disminuye la presión, porque generalmente esta disminución de la presión se traduce en una muy baja incidencia de hipotensión sintomática y probablemente nos ayuda un poco a tomar la decisión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen presiones muy limítrofes, que generalmente no fueron incluidos en este estudio. Algo que llamó mucho la atención es que se comenta o existe varios reportes que los SGLT2 aumentan la secreción urinaria de potasio, de ácido úrico, que tiene un efecto protector de la hiperpotasemia. Cuando tú inicias los dos medicamentos al mismo tiempo, particularmente empaglifosina y finerenona, que es como se hizo el estudio Confident, ustedes pueden ver aquí la frecuencia de hiperpotasemia definida como un potasio superior a 5.5. 15% en el grupo combinado, 18.9 en el grupo, 18.6 en el grupo con finerenona y
9.7% en el grupo con empaglifosina. Es una hiperpotasemia que hay que vigilar. Una conclusión importante, entonces, que a las 4 semanas hay que hacer una medición y que generalmente esta hiperpotasemia es muy manejable. La suspensión de los tratamientos es baja, como pueden ver en la diapositiva, similar a los grupos. Y algo que nos debe de ayudar en clínica tiene que ver con este análisis post-hoc, en donde el principal determinante para el grupo que hace hiperpotasemia, ya sea combinado con finerenona o con empaglifosina, tiene que ver con el valor de potasio. Entonces ustedes están viendo, por ejemplo, que si el potasio, me regreso a una diapositiva, estaba en 3.5, el aumento del potasio era más o menos de 0.6. O sea, si un paciente tiene el potasio bajo y yo dejo la terapia concomitante, pueden ver que la combinación en general le va a subir el potasio alrededor de 4.2, ¿no? Si el paciente tenía un potasio en 5, en general la combinación o finerenona o empaglifosina solas, ¿no? Generalmente son algunos de los casos en donde podemos observar cierto aumento en las cifras del potasio. Empaglifosina, por ejemplo, para un paciente que está hipercalémico, vean con potasio de 5 cómo disminuye el potasio sérico. La tasa de filtrado es el otro gran determinante para la presencia de hiperpotasemia. Si yo inicio con tasas de filtrado que están en promedio en 30, vean cómo la elevación del potasio en la combinación es mucho mayor comparado con aquellos que tienen tasas de filtrado cercanas a 90. Conclusión de esto, si un paciente tiene el potasio cercano a 5 y su tasa de filtrado es menor a 30, este grupo generalmente es el que tiene mayor riesgo de tener la combinación. Vean ustedes entonces cómo a mayor deterioro de la función renal, mayor inicio tardío de estas terapias, es cuando ocurre esta elevación del potasio. Son los dos grandes determinantes del potasio sérico. Esto al final se ve mejor en estas gráficas. Ustedes pueden ver las concentraciones de potasio, la frecuencia de hiperpotasemia y el potasio basal. Normalmente la hiperpotasemia, ¿en qué grupo ocurre? Ocurre en el grupo que empieza con hiperpotasemia o aquellos que tienen deterioro de la función renal, particularmente por abajo de 40, 30, es donde ustedes pueden ver que las frecuencias alcanzan a ser casi del 25% y creo que esto tiene relevancia clínica. ¿Qué pasa con los otros medicamentos? ¿Qué pasa con los inhibidores de la síntesis de aldosterona? Disminuir la renina fue algo que hace unos 20 años se puso en moda, ensayos clínicos que desafortunadamente no salieron bien, pero probablemente ahorita, en 2026, empecemos a regresar a un concepto que se pregonó mucho en la década de los años 70, 80, que era tratar de pensar si alguien tiene activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que más tiene activado? ¿Tiene sobreactivación del receptor mineralocorticoide? ¿Tiene exceso de aldosterona o tiene ambas? Por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, un paciente con falla cardíaca, generalmente tiene una sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Un paciente, por ejemplo, con obesidad, con hipertensión o con un daño vascular, a veces pueden tener hiperaldosteronismo. Tal vez una de las claves sean las cifras de presión arterial. Generalmente un paciente que tiene exceso de aldosterona, ¿no? Que uno diría vamos a medirlo, a ver qué es lo que más tiene, generalmente este paciente pues es un paciente que va a estar hipertenso. Entonces, el surgimiento de la inhibición selectiva de la citocromo 11 beta 2 con los inhibidores de sintasa de aldosterona han sido probados en diversas enfermedades, particularmente en aldosteronismo primario, hipertensión resistente, y los ensayos clínicos van avanzando ahorita para enfermedad renal crónica, falla cardíaca o gente con riesgo cardiovascular. Entonces, es muy probable que tengamos que cambiar la forma en la que vemos a pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin hipertensión, y ahora empecemos a clasificarlos como pacientes con sobreactivación del sistema mineralocorticoide, pacientes con exceso de aldosterona o pacientes que tienen la producción ambas. Esto es una carrera y parece una carrera espacial. Aquí en la diapositiva estoy demostrándoles lo que ha ocurrido ahorita con estos nuevos inhibidores de la síntesis de aldosterona, Baxdrostat, Lorundrostat, ¿no? Y uno nuevo que todavía no tiene nombre, que generalmente se han combinado en lesión renal. Easy Kidney, por ejemplo, es un estudio en el cual se está utilizando Vicadrostat asociado a empaglifosina y generalmente lo que podemos ver en estos estudios es que cuando tienes la función renal normal,
el hacer las combinaciones, o sea, el estar haciendo estas terapias aditivas en alguien que ya tiene un YKWR2 a dosis máxima tolerada, que tiene un ISGLT2 agregado y que se agrega una de estas moléculas, tienen cambios en el potasio, pues prácticamente no significativos y podemos ver que también son los mismos determinantes en función renal. Son antihipertensivos muy potentes, muy efectivos para hipertensión resistente. Aquí pueden ver, por ejemplo, los resultados que se han visto con Baxdrostat y pueden ver cómo la media de la disminución de la presión sistólica anda en alrededor de 14 milímetros de mercurio, ya sea con la dosis de 1 o 2 miligramos. Entonces es muy probable que estos medicamentos sean de gran utilidad, particularmente en aquellos pacientes que son muy hipertensos. Entonces, ustedes recuerden, finerenona es un antiinflamatorio, no es diurético como la espironolactona, no es antihipertensivo como la espironolactona. Si un paciente es muy hipertenso, sí hay cierta disminución de la presión arterial, pero no comparado con lo que estamos viendo con los estudios. El riesgo de hipercalemia, 7.9%, con las dosis, particularmente las de 2 miligramos en esta gente con hipertensión resistente, pero la mayoría de estas hipercalemias son hipercalemias leves, elevaciones de potasio entre 5.5 a 6, si se dan cuenta, arriba de 6, son raras en esta población que no tiene enfermedad renal crónica, ¿no? En conclusión ahorita, o cómo estamos en el horizonte, es que los inhibidores de la sintasa activos bajan muchísimo la presión, no tienen efectos de ginecomastia. Sus efectos que han sido problemáticos es el riesgo de hiperpotasemia. Por otro lado, tenemos la espironolactona. Podemos ver cómo en estos grupos pues, funciona como un antihipertensivo potente. Finerenona en pacientes muy hipertensos tiene una disminución de la presión arterial, como ven ahí en la diapositiva. Y bueno, tenemos mucha evidencia, particularmente con finerenona, de su protección renal. Esto es una historia que no acaba. El desarrollo, esta diapositiva es una diapositiva de hace 15 años y parece que ha dado eh, frutos. ¿Por qué? Porque se hablaba de vacunas, se hablaba de ARNIs para bloquear la síntesis del receptor de angiotensina, los inhibidores directos de la renina. Y bueno, estamos ahorita en un futuro en el cual probablemente ya empecemos a hablar paciente con enfermedad renal crónica y sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Tiene falla cardíaca, tiene cirrosis. Hay que darle un antagonista mineralocorticoide. Paciente con enfermedad renal crónica y exceso de aldosterona probablemente requiere un ASI. Y en la última parte de la plática vamos a tocar el tema de los agonistas de GLP-1. Estos agonistas de GLP-1 han empezado a ser estándar para gente con enfermedad renal crónica y albuminuria. En esta diapositiva pueden ver algunos de los estudios que se han realizado con algunos de estos agonistas, pero realmente quien mostró el cambio fue el estudio FLOW. Pacientes con índice de masa corporal de 27 o mayor fueron con presencia de albuminuria importante, alto riesgo renal, ¿no? La mayoría de los pacientes con una tasa de filtrado glomerular en un estadio G3, ¿no? Fueron expuestos a recibir semaglutida en una dosis de 1 miligramo semanal. El desenlace, ¿no? El desenlace renal compuesto mostró una disminución del 24%, algo que pues ya se veía venir desde los estudios iniciales. Ahora, el elefante en la sala es que ahorita en 2026 nosotros tenemos dos grandes medicamentos que se han utilizado para el control de peso. Y estamos hablando de semaglutida y estamos hablando de tirzepatide. Estos dos medicamentos pues tienen mecanismos de acción compartidos, no son lo mismo. Particularmente el uso de semaglutida, lo que está bien demostrado es que inhibe parcialmente, genera un agonismo, perdón, del receptor de GLP-1, tiene efectos en la disminución de la aldosterona, tiene algunos hallazgos muy notables en cambios en algunos escambiadores de hidrógenos y con sodio, y tiene también cambios renales de los cuales les voy a platicar en un momento más. El tirzepatide, que estamos hablando aquí de un medicamento dual que actúa en el receptor de glucagón en el GLP-1, es un medicamento que tiene mucho mayor efecto en la pérdida de peso,
aumenta la sensibilidad de la insulina periférica, disminuye el estrés oxidativo y particularmente disminuye la adiposidad. La disminución de peso, entonces, ha sido notablemente importante con los agentes duales como tirzepatide y semaglutida recientemente con ensayos nuevos se ha visto con protección cardiovascular y también con una disminución importante del peso en dosis de 2,4 miligramos. Ahora, la gran pregunta aquí es si estos medicamentos tienen un efecto protector renal y si estos medicamentos, su efecto protector es solo por la pérdida de peso, si es por la pérdida de la adiposidad. Ustedes en esta diapositiva pueden ver algunos de los efectos, ¿no? Tradicionales de los inhibidores de DPP-4, agonistas de GLP-1, ¿no? O agentes duales como tirzepatide. Y la tendencia ahorita es que estos medicamentos, particularmente semaglutida, tiene un beneficio que es independiente de la pérdida de peso. Y estos eventos se los voy a mostrar en un momento más. Eh, Tirzepatide todavía no tiene un estudio con un desenlace renal. Hasta ahorita, recientemente se publicó un análisis post-hoc del SURPASS, en donde se comparó tirzepatide con dulaglutide, que es un agonista de GLP-1, pero no es la misma potencia que semaglutida. Y por lo menos lo que sabemos es que daño renal no causó, o sea, no fue inferior a un comparativo, aquí no fue placebo, ¿no? Y en enfermedad renal crónica, con alto y muy alto riesgo y muy alto riesgo, tirzepatide tuvo una disminución del riesgo que anduvo más o menos entre el 22% al 33%. Faltan los ensayos diseñados con objetivos renales para reconocer a veces cuál sería superior y cuál tendríamos que utilizar de forma más importante. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, la adiposidad o perder peso parece ser que no es la forma en la que estos medicamentos, o es la forma exclusiva en la que estos medicamentos mejoran la cuestión renal. El estudio FLOW, presentado recientemente en el Congreso Americano de Nefrología y en vías de publicarse, fue un estudio mecanicístico, en donde la pregunta principal fue, vamos a ver qué hace la semaglutida en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes, y vamos a ver cómo actúa. Y vamos a ver si existen mecanismos de acción que sean independientes al peso. Este estudio, que es un estudio que incluye pacientes con enfermedad renal crónica, con proteinuria por arriba de 20, que tienen tasas de filtrado entre 30 y 75, es un estudio innovador que probablemente nos hable de cómo se tengan que hacer los nuevos estudios en el futuro. ¿Por qué? Porque no solamente es medir albuminuria y tasa de filtrado, es biopsiarlos, es hacer un análisis de transcriptómica, es hacer biopsias del riñón y ver las poblaciones celulares que cambian con estos medicamentos y es más, analizar por medio de resonancia magnética funcional la función. Estos estudios, estos resultados que han sido publicados en forma preliminar, les muestro aquí algunos de los avances. La albuminuria generalmente disminuye en el grupo de semaglutida, eso ya lo sabemos. Existe un fenómeno de disminución de la tasa de filtrado, ya lo sabemos. Pero aquí vienen algunas cosas importantes. El tratamiento con semaglutida no cambia aparentemente el aumento de la oxigenación local o perfusión renal global. Parece ser que es un tema de muestra, pero hay algunos cambios interesantes. Cuando uno hace un ultrasonido y de pronto se encuentra con un riñón que tiene grasa, esa grasa que está alrededor del riñón se consideraba que pues, era un hallazgo. Ahorita lo que se sabe es que esa grasa perirenal tiene un efecto inflamatorio importante y cuando dejamos uno de estos medicamentos que disminuye la adiposidad, ustedes pueden ver cómo la grasa tanto perirrenal como en el seno disminuye y los índices de resistencia renal arterial en estos estudios funcionales tienen un cambio, ¿no? Aparente. Entonces esto no sería nuevo, uno diría, bueno, pues disminuyó la adiposidad, ¿no? Disminuyó la hemoglobina glucosilada. Donde viene el gran hallazgo y donde viene lo nuevo, probablemente sea en los cambios inflamatorios que ocurren a nivel renal. En la diapositiva, ustedes están viendo una biopsia renal y están viendo núcleos de varias de las células renales y están viendo un análisis de secuenciación de RNA SN con single nucleotide, en el cual se ven las células canónicas y se representan todas las células de la nefrona. Y cuando hacen el análisis de estas células, observan que algunos ambientes celulares en nefropatía asociada a diabetes muestran un cambio cuando son expuestas a semaglutida. Por ejemplo,
las células natural killer, que uno diría, oye, estas células natural killer, ¿qué hacen ahí? Disminuyen en estos eventos de función renal. Entonces ustedes pueden ver aquí como al inicio del tratamiento lo que ven en verde son células natural killer, que estas no las ve el patólogo, les dejan semaglutida un año, les repiten la biopsia y entonces pueden observar cómo hay una disminución importante en estas células que son células inflamatorias, que muchas veces uno cuando habla de inflamación en el riñón se imagina una nefritis intersticial y a veces es un microambiente. Y muchos de estos pacientes a veces ni siquiera con la dosis de 1 miligramo, sino con la dosis de 0,5 miligramo o sin haber tenido una pérdida de peso significativa. Entonces, esto nos agrega a que los agonistas de GLP-1, muchos de sus efectos sí son mediados por el cambio de la adiposidad, pero tienen otros efectos que ven en la diapositiva. Obviamente, nosotros conocemos casos de nefritis intersticial asociadas a semaglutida, pero bueno, hay que entender que estos medicamentos también tienen un cambio en este microambiente a nivel de las biopsias renales. Concluyo entonces ahorita con una idea. Ustedes pueden ver aquí la banda de King Crimson, es una banda muy importante que tiene 7 músicos, ¿no? Y los pueden ver en la diapositiva. Y hay una banda, probablemente la banda de rock más importante, y esto es por un gusto personal, que son los Beatles, pero probablemente pocos de ustedes sepan que muchas de las canciones de los Beatles a veces no estaban los cuatro del Cuarteto de Liverpool. A veces, por ejemplo, Eric Clapton se incorporó en varias. ¿Qué hablar de George Martin, ¿no? Que hacía las composiciones, que era el productor de los discos, o Billy Preston, ¿no? El afroamericano que está ahí tocando el piano, que pues fue como otro Beatle más, ¿no? Entonces, al final, si ahorita vemos el horizonte, o sea, nosotros sabemos que tenemos pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que existen estos 4 medicamentos que tienen que ser la base, estatinas, YK-2 y SGLT2, pero al final, algunos pacientes probablemente requieran que la orquesta se junte. Tal vez alguno requiera finerenona, tal vez otro requiera finerenona con agonistas de GLP-1. Algunos, particularmente en diabetes, requieran una intensificación en el control glucémico. Pero bueno, al final sabemos que esto pues tiene que ver una parte artística y una parte clínica muy sabrosa que nos ha tocado vivir en esta nueva época. Ha sido un honor poder contar con su atención y paso el micrófono a la doctora Laura Basagoitia para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Ay, Juan Carlos, pues ha sido padrísimo toda esta revisión en el tiempo y voy a pedirle a la audiencia que si hay alguna pregunta nos la vaya compartiendo. Ahorita llegó la primera pregunta y nos dicen si el efecto glucosúrico y natriurético de los SGLT2 disminuye conforme cae la tasa de filtrado glomerular, si consideras usarlos en enfermedad crónica avanzada o incluso en diálisis, en terapia de reemplazo, por los beneficios más allá de la diuresis y aún, bueno, aunque no se tiene una aprobación formal a esto. Ya, miren, la tendencia con el ISGLT2, a diferencia de otros, ha sido continuar con el medicamento, ¿no? A pesar de que la tasa de filtrado caiga. Recientemente hubo un ensayo clínico muy bien realizado metodológicamente en pacientes en falla renal, en diálisis, en donde no encontraron una gran diferencia. Sin embargo, existen algunas cortes observacionales que la gente que llega a diálisis y persiste con el ISGLT2 eh, parece ser que tiene una menor mortalidad cardíaca sin estar orinando, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha cambiado. O sea, hace algunos años, si tú me preguntabas esto, yo te diría, pues no hay evidencia, probablemente sea inútil, ¿no? O sea, sus efectos son renales, como alguien anúrico les va a servir. Pero ahorita creo que hay mucha incertidumbre si es que realmente funcionan. Hay por lo menos 3 ensayos clínicos reportados en clinical trials, son buenos ensayos, particularmente para la cuestión cardíaca. Entonces, en lo que salen los resultados de estos ensayos, particularmente con el ISGLT2, yo consideraría una conducta apropiada dejar el medicamento si esto se considera, sobre todo por esta lógica que existe de los cambios no renales, ¿no? Por ejemplo, cuando un cardiomiocito tiene un fenómeno de fibrosis y tiene algo, expresa a veces el cotransportador, ¿no? Esto se ha visto en otras células renales, por ejemplo, el mesangio, algunas células mesangiales expresan también el transportador, algunos podocitos en algunos ensayos han encontrado el cotransportador.
Entonces, básicamente, esos efectos no los sabemos, ¿no? Eh, Hay medicamentos que yo particularmente diría, cuidado dejarlos cuando se pierde la tasa de filtrado. Por ejemplo, el caso de finerenona está por el riesgo de hipercalemia particularmente. Agonistas de GLP-1, bueno, son medicamentos que se utilizan en diálisis, que tienen buen efecto, o sea, de sus otros efectos se pueden utilizar. Eh, yo creo que hay incertidumbre ahí, ¿no? O sea, esto hay que tomarlo con pinzas. Yo personalmente, y a recomendación mía, consideraría que en el estado actual de conocimiento se pudiera dejar con cierto grado de evidencia. Perfecto. Por acá, digo, hemos visto muchas veces que cuando iniciamos nos llega ese típico paciente con deterioro funcional, con proteinuria, sea diabético o no diabético, y observamos muchas veces que al inicio del SGLT2 como que cae de repente de una consulta a otra la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que hemos explicado mucho si el paciente estaba hiperfiltrando y a veces veo que les da frío, ¿no? Y entonces dicen, chin, es que se deterioró la función renal. Esa es una de las cosas. A mí me gustaría saber tú, en tu práctica diaria, ¿cómo vas escalando los fármacos? Digo, ya nos platicaste un poquito de toda esta parte que hay que individualizar, pero tú cómo lo manejas. Al 100% le inicias SGLT2 y qué pasa si ese paciente te desarrolla alguna complicación grave. ¿Cuál para ti sería una indicación definitiva de tener que suspender el SGLT2? Eh, bueno, dos cosas comento aquí. Uno de las cambios que ha habido es que tiene un efecto hemodinámico y como bien dice Laura, pues la creatinina se eleva y se eleva algunas décimas. Esto se refleja en que la tasa de filtrado cae. La liga se ha ido estirando, o sea, si uno revisa lo que decían varias recomendaciones hace 15 años, hace 20 años, es que si un medicamento te bajaba la tasa de filtrado más de 20, quitaras el medicamento porque ese paciente no tenía reserva renal, ¿no? O sea, todavía había textos así. Y la liga la han ido estirando. Ahorita la guía, por ejemplo, de Cadigo deja como permisible que te pueda bajar hasta un 30 milímetros, la tasa de filtrado baje 30 mililitros 30%, perdón, de la tasa de filtrado medida por fórmula. O sea, de 20 a 30, y todavía hay gente que dice que 40 probablemente, ¿no? O sea, 40 ya pudiera ser el límite en donde dices esto ya no fue el medicamento y es que ya no tiene reserva renal. Entonces, este cambio espanta, ¿no? Es un cambio que hay que explicarle al paciente y a veces para muchos de las recomendaciones actuales es que si el paciente no está hipertenso, si el paciente no tiene síntomas, si el paciente, vamos a decir, no tuvo síncope, no tuvo hipotensión, no tiene datos de bajo gasto y la tasa no rebasó 30, que te tranquilices, esperes y lo vigiles. Eso es como el consenso global. En la relación médico-paciente ahí el problema es que cuando sube la creatinina, el paciente va contigo porque sabe que la creatinina está alta y entonces dice, oiga, usted es un pésimo nefrólogo porque vine con usted y me dio un brinco con los medicamentos que me dejó. Entonces, una de las claves ahí, uno de los consejos es que cambiar un poco el chip del paciente y decirle, su creatina puede subir unas décimas, ¿no? Puede cambiar unas décimas y va a subir. Pero la clave de estos medicamentos es la albuminuria. O sea, la albuminuria no solo te da el riesgo, sino y el pronóstico, sino que te da también la meta de tratamiento. Y lo que habría que decirle es, si el medicamento funciona, la albuminuria tiene que bajar el 30%. Y esa tasa de filtrado, el que aparece ahí en su laboratorio, no tiene que cambiar el 30%. Le llaman la regla de los 30% aluminurio más, estás funcionando tu terapia, 30% como límite para la tasa de filtrado. Segunda cuestión, ¿a quién le dejo y a quién no le dejo? Y esa es una pregunta muy complicada. A mí, particularmente Confident, llama mucho la atención. Cuando hacen el estudio, Laura, fíjate que hacen el estudio y tienen un subanálisis de que les daban los dos medicamentos y los dejaban a los pacientes con un mapa, ¿no? Un mini mapa. O sea, les daban la pastilla y les decían, no se va, porque igual y se nos hipotensa. Esos resultados no están oficialmente publicados hasta donde yo tengo conocimiento, pero lo que se sabe de esa etapa es que no había un efecto hipotensivo tan importante. Entonces, yo creo que el estudio Confident te da confianza para decir, si tengo un paciente de alto riesgo, hipertenso y con albuminuria importante, 200, 300 miligramos,
probablemente sea en el momento que está espantado, en el momento que sabe que llegó contigo porque tiene enfermedad renal, tal vez sea el momento de decirle, ese es ahí cuando dejo las dos terapias, porque luego es difícil mover la inercia, luego es difícil sumar medicamentos. O sea, el paciente empieza a ver los costos, empieza a ver más pastillas en su receta. Entonces, alto riesgo, particularmente yo trato de iniciar con la mayor cantidad de medicamentos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene exceso de adiposidad, ¿no? Y que está muy descontrolado de la glucosa sérica y que está hipertenso, probablemente haya que iniciar en esos casos, por ejemplo, un agonista GLP-1 y probablemente sumar las dos terapias, porque a mayor riesgo, generalmente es creo que el beneficio es mayor y a veces hacer esto, terapia de irlo sumando, es complicado. Aquí el consejo es que se requiere una muy buena alianza terapéutica con el paciente y sí se requiere como un acompañamiento, ¿no? O sea, de ver, de hacer citas subsecuentes, de contestar el teléfono, ¿no? Etcétera. O sea, todo lo que a veces se hace cuando se inician estas terapias, ¿no? ¿Dónde no lo inicio de golpe? ¿Dónde me voy muy lento? Generalmente el paciente que es frágil. Allí hay que tener cuidado. Indicación para suspender de ISGLT2, creo que la clara de suspensión es cuando hay alguna infección micótica muy grave o algún riesgo alto de cetoacidosis, ¿no? Es un paciente que está haciendo cetoacidosis, un paciente que va a ayunos prolongados porque va a una cirugía, ahí a veces la suspensión, porque recuerden, estos medicamentos causan cetoacidosis, ¿no? Correcto. Pues siguen llegando preguntas. Otra de las preguntas es si consideras que solo las glomerulopatías tendrían beneficio de este tipo de terapias o si algún otro tipo de etiología como uropatías, tubulopatías, incluso lesión renal, hay evidencia sobre el beneficio de estos fármacos. Sí, es una pregunta como muy recurrente en los foros. Yo creo que la respuesta concreta no la tenemos porque no hay ensayos grandes, contundentes, no hay una recomendación todavía en las guías, pero bueno, hay cosas que sí van pintando. Una es que en muchas enfermedades la señal parece ser la misma. Y pongo el ejemplo de nefropatía de IgA. O sea, en nefropatía de IgA, el uso del SGLT2 tiene una evidencia muy contundente de disminución de la albuminuria, disminución del riesgo de progresión de enfermedad renal. Eh, Enfermedades donde se pensaba que no había que usarlos, por ejemplo, el ISGLT2, utilizarlo en enfermedad renal poliquística está vedado en muchos textos. Y recientemente este año acaban de publicar una gran serie de pacientes en Estados Unidos, pues que tienen disminución de la albuminuria y que tienen una mejoría en la tasa de filtrado sin un cambio significativo en el tamaño de los riñones, ¿no? Yo creo que la respuesta a esto tiene que ver con los mecanismos de acción. O sea, si ustedes creen que es una enfermedad albuminúrica, donde está muy activado el eje, donde hay mucha inflamación por esta sobreactivación del eje, indudablemente utilizar el YKWAR2, utilizar finerenona, si está muy hipertenso, utilizar un inhibidor de la síntesis de aldosterona va a ser clave. Si uno considera que es una enfermedad con alto riesgo de comorbilidad, alto riesgo de comorbilidad cardíaca, aún sin diabetes, probablemente el ISGLT2 sea una estrategia muy aceptable, ¿no? Los agonistas de GLP-1 es una historia que va cambiando. Ahí fíjate que no sé, porque casi siempre era adiposidad, ¿no? O sea, si alguien tiene adiposidad hay que darlo, pero con la nueva información que está surgiendo ya queda la duda si hasta dosis bajas que no te modifiquen el peso de semaglutida a veces pudieran tener estos efectos benéficos renales. Eh, Creo que hay que estar atentos. Creo que para glomerulopatías que tienen un componente inflamatorio activo, pues lo más importante es tratar eso. O sea, si darle la inmunosupresión, si tiene un rechazo el riñón, pues darle tratamiento al rechazo. Y creo que son terapias aditivas para después cuando pasa el estímulo, por lo menos en esta pregunta que está muy dirigido a glomerulopatías autoinmunes, inflamatorias, serían como terapias aditivas que probablemente tengan el mismo resultado que tenemos en diabetes, ¿no? Perfecto. Por acá ya de las últimas preguntas, si en enfermedad renal consideras más confiable para evaluar el verdadero beneficio de los agonistas GLP-1 y la tasa de filtrado basada en creatinina, albuminuria o de los biomarcadores más recientes.
Ya, esa es una muy buena pregunta porque el agonista de GLP, recuerden, cuando medimos tasa de filtrado, generalmente usamos dos cosas. Usamos cistatina y usamos creatinina. Y el agonista de GLP-1 puede modificar las dos. O sea, la adiposidad cuando va, la adiposidad causa elevación de la cistatina. Cuando baja la cistatina, disminuye la cistatina C y entonces tú pensarías que mejoró la función renal, pero no, más bien le bajó la cantidad de adipocitos, ¿no? Algunos pacientes que no están bien controlados con los agonistas de GLP-1 en vida real, a veces puede haber cierto riesgo de disminución de masa muscular y eso puede afectar las cifras de creatinina. Creo que ahorita en 2026, o sea, el que tendríamos que usar en práctica clínica como marcador para estas terapias, que es el que se está utilizando, indudablemente tiene que ser albuminuria, indudablemente. Hay nuevos biomarcadores, van a salir nuevos biomarcadores, pero casi todos estos ensayos están muy focalizados en la albuminuria, algunos en la curva de la tasa de filtrado. Para el caso de GLP-1, creo que la clave tiene que ver con la presencia de albuminuria. Recuerden, esta albuminuria, como la hacen en los ensayos, no son con recolecciones de 24 horas, son por índices, o sea, la albuminuria entre la creatinina urinaria, y hay variabilidad con la albuminuria. Entonces, el punto de corte en donde hay beneficio es 30%. Mayor porcentaje de disminución de la albuminuria se traduce en los metaanálisis a mejor beneficio renal. Entonces, muchos de los ensayos clínicos que están apareciendo ahorita para que reciban aprobación, particularmente en Europa, están utilizando ya como surrogado que baje la albuminuria. Entonces, por eso mucha gente ya se aburre de los congresos donde sale nefropatía IgA, 5 medicamentos, y el desenlace no es si llegó a diálisis o no, a veces la tasa de filtrado o no, muchos de ellos traen albuminuria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el desenlace que ahorita se usa y creo que es el que tendríamos que usar principalmente como al paciente, explicarle también al paciente que la albuminuria es lo que estamos utilizando como marcador. Perfecto. Nos preguntan si una vez que iniciaron estas terapias, ¿en cuánto tiempo deberías repetir los laboratorios? En general, para el riesgo principal son los de potasio, las elevaciones de potasio. Esto es para YK-ARA2, esto es para finerenona y el estándar son 4 semanas. Y SGLT2 no, o sea, ahí sí ya ha habido un cambio, porque el SGLT2 lo único que tienes que vigilar, pues son los eventos de cetoacidosis, ¿no? Que eso es antes y después de la prescripción. Algunas veces los cambios hemodinámicos, pero no, y obviamente que no haya cándida. O sea, explicarle al paciente la prevención de la cándida, ¿no? Que pues hay varias terapias, pero lo que aumenta es el riesgo de estas micosis en la piel. Particularmente con los SGLT2 no está como establecido oficialmente en la mayoría de las recomendaciones que tengas que pedir un laboratorio de control. A veces el laboratorio de control en muchas ocasiones se hace entre las 4 a 12 semanas, pero básicamente es para ver que el medicamento funciona. Si el SGLT2 funciona y lo iniciaste con algo, con alguien con albuminuria, la albuminuria tiene que disminuir y tiene que disminuir ese porcentaje del 30%. No es algo indispensable. Si alguien me dice es que en mi centro o en mi práctica privada yo no los puedo ver al mes, a los 2, 3 meses, yo los cito a los 4 meses, probablemente con el ISGLT2 no haya mayor problema. Y alguien por acá en la audiencia de algún paciente que ya alguna vez le hizo un evento de cetoeuglucémica, que si a pesar de eso vuelves a reiniciar el tratamiento y sobre si utilizas quelantes de potasio con tal de no retirar finerrenona. Ya. Con respecto al episodio del aceto, eso sí es una cosa de riesgo, porque el que hace aceto una vez tiene mayor riesgo de repetir una cetoacidosis y particularmente cetoacidosis que a veces son euglicémicas, ¿no? O sea, recuerden, este medicamento da estas estiajes, es como un modelo de estiaje, ¿no? Es como el ratón este que se muere en la diapositiva que les puse. O sea, sí te hace un shift metabólico y si haces un ayuno prolongado o tienes riesgo de hacer cetoacidosis, pues hay mayor riesgo. Entonces, eh, a mí no me han tocado, no recuerdo alguno en las bases de datos que hemos tenido eh, particularmente de diabetes que hayamos tenido de cetoacidosis glucémicas, están reportadas. Yo creo que si hay un paciente que tiene una cetoacidosis, es muy probable que el reinicio sea de alto riesgo, que tenga que estar vigilando consecuentemente y ver en qué condición ocurrió. Eh, Ahora, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes
con deficiencia absoluta de insulina, probablemente sea mala idea volver a reiniciar el medicamento, porque un adulto con diabetes tipo 2 que se comporta como tipo 1 es muy probable que lo vuelva a repetir. Yo personalmente creo que ese caso no lo debería tener. ¿Y cuál era la otra pregunta, Laura? Utilizabas Quelantes. con tal Yo de... creo que es una herramienta muy buena utilizar un intercambiador de potasio. O sea, para modificar el potasio, lo que haga, ahorita la idea central han sido dos cosas. Una es que no se meta mucho con la dieta, porque si en la dieta le quitas el potasio, le quitas todo lo saludable. O sea, le quitas frutas, le quitas verduras. En estadios tempranos de la enfermedad renal, eso aumenta el riesgo de muerte. El uso de diuréticos a veces queda muy limitado porque estás usando medicamentos que bloquean al receptor mineralocorticoide. Entonces, agregar un diurético de asa, modificar el diurético de asa es un problema. Y la otra es bajar la intensidad, tampoco se recomienda. Entonces, sí hay un grupo de pacientes, creo que es una herramienta que es muy útil utilizar un intercambiador de potasio. Hay varios, ahorita el más reciente que tenemos el ciclosilicato de sodio y circonio. Eh, Creo que el punto principal es tratar de mantener el bloqueo. Y si alguien necesita el quelante, pues adelante, pero la idea principal, lo que demuestran las series es que si tiene el YKWR a dos dosis máxima tolerada, si tiene finerenona en la dosis adecuada, generalmente ese grupo es el que se salva de muerte cardiovascular o de llegar a diálisis. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos muchísimas comentarios, la mayoría en agradecimiento y felicitación a la presentación. Pues sin duda nos queda claro que el manejo de la enfermedad renal, sea por diabetes o no, está cambiando, ¿no? Que ahora el reto es que identifiquemos oportunamente a estos pacientes, que se haga una terapia individualizada, ¿no? Y que ojalá que todo esto llegue a la práctica clínica cotidiana de todos, ¿no? No solo de los nefrólogos, de los internistas, de los médicos generales. Quiero agradecer mucho tu presencia, agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron esta noche y por formar parte de esta sesión académica del Colegio de Nefrólogos de México. No, muy agradecido, Laura. Les mando un fuerte abrazo a todos los colegiados y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.